Bueno, hola, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Samuel, que es nuestro experto el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el tema de publicidad personalizada y también un poco sobre cómo a veces se abusa el tema de protección de datos del consumidor, del usuario, pues para poder lograr esto. Entonces, primero te presentes, nos cuentes un poquito de ti. Claro que sí, mi nombre es Samuel Gómez, yo soy profesor de la Universidad Sergio Arboleda, además de eso soy estratega digital y durante los últimos 3 años he acompañado a varias empresas en su proceso de desarrollo de marcos de ciberseguridad para la protección de los datos personales, mientras que al mismo tiempo vamos incorporando las normativas internacionales sobre la reglamentación de los mismos datos. Pues es nuestro experto el cual elegimos y vamos a empezar con algunas preguntas sobre el tema. Primero, pues queríamos que nos digas desde tu experiencia qué tan efectiva considera que ha sido la publicidad personalizada en el mercado colombiano para conectar pues, con el consumidor, con ese público objetivo. Ha sido supremamente efectiva. De hecho, el uso de los datos para optimizar los resultados de las campañas publicitarias han venido cambiando radicalmente en los últimos tiempos, no solamente por la incorporación de inteligencia artificial, sino también por la cantidad de datos que ya las empresas de redes sociales, Meta, tienen de nosotros y pueden utilizar para segmentar más precisamente nuestros intereses y también los productos que pueden ser de valor para nosotros. ¿Y qué patrones has detectado en el consumidor a la hora de ver esa publicidad personalizada? Pues es chistoso porque a pesar de que hemos visto que el consumidor encuentra valor en tener anuncios segmentados directamente para ellos, también se ha convertido en un acto social. Entonces vemos cómo los consumidores comparten y al mismo tiempo se nutren de las experiencias de sus amigos, de su círculo cercano, del famoso voz a voz, y esto les permite también crear una percepción más fuerte de los productos y de las marcas en su mente justo antes de comprarlos. Entonces la publicidad segmentada básicamente lo que está haciendo es abriéndonos nuevas oportunidades de crear conversaciones en nuestros grupos de interés. ¿Y cómo va a ser balance entre la percepción de la relevancia y la sensación de invasión en las campañas personalizadas? Esto también ha sido un problema que ha venido cambiando y se ha venido agudizando en los últimos años. Cada vez vemos hoy en día cómo los jóvenes están familiarizados con nuevos navegadores precisamente para evitar el rastreo de la publicidad. Muchos de ustedes no quieren ver anuncios, entonces les parece completamente invasivo que ustedes estén viendo videos en YouTube y los anuncios salgan a cada rato. Sin embargo, el mismo hecho de que ustedes rechacen o no los anuncios también le da información a los anunciantes sobre qué es lo que están mostrando. De hecho, probablemente ustedes se han dado cuenta que después de evitar un anuncio varias veces deja de salir. ¿Por qué? Porque el sistema aprende que no es válido para ustedes. Sin embargo, hay anuncios que nuevamente también por el sistema de pauta elegido, pues lo que quieren es hacer un posicionamiento de marca. Ejemplo, Uber, Didi, Rappi, son anuncios que no te puedes saltar y que sobre esos 5 segundos te mandan un mensaje que constantemente se está posicionando en tu mente. ¿Para qué? Para que en el momento que tú tengas que pedir un carro, pues Didi, ¿sí? O sea, viene siendo más una estrategia de posicionamiento y de recordación. ¿Y qué elementos hacen que un consumidor sienta que esa publicidad es más por el hecho de que sea un valor agregado y no como intrusiva? Yo creo que el consumidor encuentra la publicidad como un valor agregado cuando se encuentra en esas etapas cercanas a la conversión. Cuando, si nosotros miramos la mecánica del inbound, en la primera parte nosotros buscamos atraer un TikTok haciendo un baile de moda con un sonido actual, puede ser un buen ejemplo de una táctica para ese tipo de nivel. Mientras que en la parte intermedia vemos formatos mucho más densos, como por ejemplo son videos de YouTube, podcasts, brochures, infografías, looks, cosas que me ayuden a mí a entender por qué debería elegir un producto o el otro. Creo que en esta parte, cuando la persona ya ha avanzado en su proceso de compra, ya cuando le está diciendo sí me lo quiero comprar, este tipo de formatos de publicidad ayudan a entender el valor de la compra, ayudan a entender y a buscar delimitar la necesidad de lo que se quiere lograr. Por otro lado, creo que No, sigue. No, es que si me muevo muy duro, se escucha el con él. Por otro lado, creo que el consumidor detecta invasiva la publicidad cuando se vuelve repetitivo y no le está aportando ningún valor ni le está haciendo nada nuevo. Entonces, por ejemplo, creo que en este caso podemos tomar la publicidad de Spotify. La publicidad de Spotify es súper repetitiva y al fin y al cabo lo que busca es tener la gente que compra su publicidad de Spotify nada más. En
en vez de contar, por ejemplo, todas las cosas que pueden hacer desde la marca, los beneficios que pueden tener los usuarios, el tema de los DJs, desde la aplicación. Entonces, ahí creo que las marcas tienen que acostumbrarse a hacer publicidad no solamente enfocada en buscar venderles, sino en destacar por qué son buenos o porque son buenos proponentes de soluciones, ¿sí? Entonces, nuevamente, creo que es probar diferentes formatos de publicidad para que no se quede siempre lo mismo y sea tan repetitivo, para que el consumidor le encuentre valor. No, sí, y por ejemplo el caso que tú ponías de Spotify es totalmente cierto. De hecho, cuando tú pagas el premium te das cuenta de muchas funciones que ni siquiera sabías que tenía. Bueno, viéndonos un poquito más sobre regulaciones de privacidad en Colombia, te quería preguntar qué impacto crees que ha tenido las regulaciones de privacidad, como la Ley 1581 de 2012, en el diseño y implementación de campañas digitales en Colombia. No ha tenido impacto. Generalmente la normatividad legal colombiana es una normatividad muy arcaica. No sé si se está citando la Ley Nacional de Registro de Bases de Datos, que es como la que regula la protección de los datos. Sin embargo, en esa circular emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, básicamente la razón de la aplicación de la gestión de los datos tiene que ver con que tú como empresas tengas registrado que tú tienes una base de datos de clientes, por ejemplo. Entonces imagínate que tú tienes un emprendimiento, ¿sí o no? Y parte de tu emprendimiento recolecta formularios de gente interesada en tus joyas, digamos que estás vendiendo joyas. ¿Qué es lo que dice la superintendencia? Dice, usted tiene que decirme a mi superintendencia, yo, Fernanda Hoyers, tengo una base de datos de gente que quiere comprar mis productos. Si nosotros comparamos eso con lo que son los estándares de protección de los datos y el uso de la información de consumidores con lo que son los marcos americanos o el marco de la protección de los datos europeo, pues no afecta nada. De hecho, es más gracias a estos marcos internacionales que hemos visto cómo se han regulado las actividades comerciales en redes sociales, como por ejemplo, que cuando tú dejes tus datos sea claro el motivo de recolección. Eso viene directamente desde el CCPA, que es el Acto de Privacidad del Consumidor de California, donde ellos establecen que una empresa o persona que quiera recolectar datos tiene que notificar antes de que el dato llegue para qué quiere ese dato. Entonces, por ejemplo, vemos cómo los formularios de Facebook han cambiado y tú estás llenando los datos y te dice vamos a usar estos datos para enviarte una oferta comercial, para hacerte saber sobre productos o servicios, para hablarte sobre nuestros eventos. Entonces, es más gracias a los marcos internacionales que se tiene una noción mucho más precisa del uso de los datos en la publicidad digital. Ok, entonces no es tan riguroso. No, y de igual forma lo podemos ver también, por ejemplo, creo que todos estamos en pleno conocimiento de que hay entidades que han sufrido hackeos en los últimos 2 años, desde EPS hasta entidades educativas, también entidades del gobierno, y como el marco acá es tan precario no pasa nada. O sea, se perdieron el 30% de los datos de EPS Sanitas y acá no pasa nada. Nadie se preocupó porque se filtraron datos que son de la más alta clasificación, que son datos médicos sensibles que permiten la identificación de una persona. ¿Por qué? Porque es que tú, digamos, Fernanda, que yo solo conociera tu nombre y uno de tus apellidos. Probablemente en Colombia hay otra persona que también se llame Fernanda con ese apellido. Pero si yo cojo tu nombre entero y tus apellidos, tengo la probabilidad de que no lo hice yo, ¿no? Yo cojo tus nombres enteros y tus apellidos enteros y tu RH, ya es mucho más difícil que haya alguien que tenga esas mismas características. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mecánica de la privacidad de los datos, no es que la cédula sea el dato más privado que tú tengas, es la combinación de pequeños factores. Tu cédula, el número de tu cédula, más la fecha de expedición, más tus datos personales de nacimiento y tu nombre, se convierten en un dato de carácter confidencial. Porque es que yo con eso solamente estoy haciendo referencia a una persona. Yo con tu cédula, tu nombre y tu número de expedición puedo emular que soy tú ante una notaría, porque ese es el único, la notaría son los únicos que piden la fecha de expedición. Entonces, no es como que, por ejemplo, yo en este caso, si tú entras a Google y pones mi cédula, te vas a encontrar que hay una notificación de un comparendo que me pusieron manejando. Pero pues eso no es importante, lo que pasa es que aparece el número sobre, no aparece el nombre de quién es. Entonces, claro, yo a la cédula le sumo el nombre y le sumo la fecha de expedición y le sumo la ciudad donde fue expedida, pues yo lo que estoy haciendo es creando un vector de riesgo para la persona donde cualquier otro hacker o un actor malintencionado pueda tomar esos datos privados y utilizarlos o en una estafa o en un proceso de ataque que sería más bien explotar esas vulnerabilidades, o en un proceso ya como tal de robo de identidad, donde una persona pueda tomar mis datos y pueda pedir de pronto un préstamo en un banco internacional y me deje a mí engrampado con la deuda.
Claro. Entonces, ¿cómo podrías decir qué tan preparadas percibes a las marcas, a las agencias que generan estas regulaciones en la ejecución de estrategias de publicidad personalizada? Ya que vimos que de pronto acá no es tan riguroso, pero ¿cómo crees? Es diferente porque yo creo que el marco que aplica en Colombia es diferente al marco que aplicamos en nuestra industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marco que aplica en Colombia está más pensado en las empresas colombianas. Entonces, esos emprendimientos, los negocios de pronto de tu familia, ¿sí? O sea, ellos deberían apuntarle ese tipo de norma porque es lo mínimo que deberían tener, de tener un registro de qué bases de datos tienen en la empresa. Sin embargo, dentro de la publicidad, dentro del mundo de las agencias, como nosotros manejamos clientes mucho más internacionales, tenemos otro tipo de requerimientos. Entonces, de hecho, yo en la publicidad, en el sector de las agencias, sí veo una preocupación cada vez mayor por tener figuras, roles y procesos que se encarguen de la protección de los datos personales. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros vemos un proceso dentro de las agencias. Cuando tú comienzas a hacer campañas y se generan clientes, ¿sí o no? Uno lo primero que busca hacer dentro de esa optimización de la campaña es, bueno, pues a la gente que ya me compró, ya no le voy a llevar más la publicidad de cómprame, pues porque ya me compró. Entonces viene un proceso que se conoce como la creación de públicos personalizados a partir de listas de clientes. ¿Cómo funciona eso en el proceso? Entonces tú tienes tu cliente, que pronto tienes un cliente de microondas, ¿sí o no? Y tu agencia le estás haciendo campañas al cliente de microondas y el cliente de microondas te dice, bueno, ya vendimos los primeros 100 microondas. Ahí lo que el cliente debería hacer sería pasarte los datos de las 100 personas que compraron, datos personales, correo, número de teléfono, cosa que yo les puedo identificar dentro del meta otra vez, ¿sí? Y poder decirle a estas personas, oiga, ya a estas personas no les lleve más el mensaje de compren mi horno microondas, sino omitámoslo o lleven un mensaje de gracias por ser cliente de nuestra marca, ¿sí? Pero entonces en ese momento que el cliente te pasa a ti la lista de gente que compró, pues tú estás siendo custodio de una información bastante sensible, porque si tienes información personal, muchas veces información de localización también, porque ahí está también, a ver, en esa base de datos que nos pasan generalmente, pues lo que hacen es exportarla del sistema de facturación. Entonces dicen, mira, estas son las personas que compraron el horno y uno ve el nombre de la persona, el horno que compró, la dirección a la que se le envió, inclusive cuál es el método de pago. Entonces nuevamente, ya hay una serie de parámetros dentro de la agencia que dicen, bueno, esta base de datos no se le puede pasar directamente al community porque el community de pronto gestiona muchas cosas y no puede tener esta base de datos. Esta base de datos se le pasa al director de la cuenta y el director de la cuenta se encarga de reunirse con la gestión de la pauta digital y le dice, mira, actualízalo. Pero yo no le puedo enviar esos datos de clientes porque son datos de nuestro cliente marca, ¿listo? Entonces mira que ahí uno comienza a ver una serie de procesos y de errores que van buscando que la información no quede dando vuelta en correos o en Slacks o en WhatsApp, pero no. Por eso también creo yo que las marcas ahorita priorizan mucho el tema de cómo escribir y obtener muchos datos para poder asimismo hacer esa publicidad y segmentarla un poco más. Claro, además que el tema con la publicidad personal se tiene mucho que ver con el consentimiento, ¿sí o no? Y es cómo tú utilizas a las marcas para que te contacten. Entonces, antes pues las marcas, digamos, en una escala de estrategia, podían pasar de una vez a la venta. Marcas como Dafiti te salía publicidad directamente en Facebook, era compre y los pares de tenis ya listos para que compraras según tu género, según tu talla, según lo que identificara Dafiti que tú podías hacer. Hoy en día vemos que las marcas ya no solamente buscan vender, sino tienen campañas para crear newsletters, tienen campañas para poder generar seguidores al perfil, para que tú interactúes y que de esa forma se vaya dando un consentimiento tácito o explícito. Tácito es como que ya has interactuado muchas veces y estás de acuerdo con que comienzan a llegar publicidad de la marca. Explícito es cuando tú aceptas a recibir información de productos nuevos, probablemente cuando tú abres una aplicación nueva y te dice acepta los términos y condiciones, quieres recibir información promocional sobre no sé qué, desea que utilicemos este correo de contacto para poderle enviar ofertas y promociones. Entonces ahí es que tú les estás dando el consentimiento para que ellos después puedan hacer campañas. Y como hoy en día se ha vuelto más crítico el uso de los datos personales, por ejemplo el correo, ya no vemos tantas campañas de mailing sin el consentimiento de las personas antes. Antes era, cojamos el correo de cualquier lado y le enviamos publicidad, hoy en día es cómo puedo obtener ese correo según una iniciativa clara, transparente y a partir de ese correo comenzar a hacer un proceso de maduración del contacto con información de valor y una optimización. O sea, nuevamente si soy Dafiti, te estoy vendiendo zapatos y quiero añadir información de valor, de pronto tú como eres mujer y ya te identifiqué en mi base de datos, digo, mira, estos son los outfits que se vienen para la temporada que puedes combinar con tus nuevos penes.
mientras que de pronto un hombre le puede decir como de la oficina a la cancha con el mismo par. Entonces mira que entender para qué las personas quieren comprar mis productos o servicios es clave para yo saber qué les puedo dar de contenido de valor en diferentes formatos para que reconozcan mi marca como una oferta viable. Desde tu perspectiva profesional, ¿qué retos y limitaciones crees que están generando estas regulaciones en las estrategias de la publicidad? ¿Qué retos? La falta de comprensión de los datos. O sea, si bien yo estoy hablando de algo que es fácil de entender porque lógicamente sabemos qué es, dentro de la estructura empresarial entender cuáles son los datos personales y cuál es el tratamiento que se debe hacer es un reto para definir procesos, precisamente por lo mismo, porque la gente no entiende mucho sobre cuáles son los parámetros de ciberseguridad o por qué yo no debería estar descargando un Excel a mi WhatsApp que me lo envió el cliente y mandándose al Excel de Community Manager a través de WhatsApp, porque eso crea múltiples copias en dispositivos que pueden ser después utilizadas. Entonces ahí comenzamos a decir, bueno, ¿sabe que el cliente le va a pasar un link de Drive? Mónteme directamente la base de datos ahí y nadie más la va a descargar, todos la consultan en el Drive, todos vemos ahí y nadie la mueve. Entonces de esa forma mantenemos lo que se llama la trazabilidad y la integridad de los datos. Es decir, miren, eso fue lo que me dio el cliente, nosotros no manipulamos esa base de datos ni la desarmamos, sino a partir de eso la trabajamos. Sí, claro, de hecho, eso creo que nadie lo tiene en cuenta. Son pequeños datos, de hecho a mí me pasa en el día a día que hago consultorías con empresas, en especial que mis consultorías tienen mucho que ver con entender esos datos, esas métricas que se generan en la estrategia por todo lado. Entonces me comienzan a enviar, no sé, de pronto hicieron un evento y me pasan la base de datos del evento con todos los clientes que fueron al evento, ni siquiera los que interactuaron con el stand, sino todos los del evento como tal. Y después de eso nos pasan cuáles son, por ejemplo, los datos de la gente que compró en la página web. Y después de eso nos pasan cuáles son los datos de los PQRs. Y nuevamente, no es que esté mal, ni es que yo vaya a malversar mi información, sino que el debido proceso, como dice la norma que debería ser, nos habla de unos espacios de almacenamiento seguro y unos roles de custodios de la información, no estarnos enviando por WhatsApp todo. Entonces, el debido proceso debería ser eso, debería ser que ellos tengan un archivo, inclusive mira que por ejemplo para mí como dentro de eso que yo te decía, el proceso de optimización de la lista de clientes a partir de los datos, yo no necesito el nombre de la persona, yo necesito o el número de teléfono o el correo electrónico, que son generalmente los datos que anclan el perfil de Facebook, porque tú te puedes llamar Sarifer en tu Facebook, ¿sí? No te voy a encontrar con los datos de facturación que son tus números de cédula, porque si tú quieres hacer un cambio, pues tú usas tu número de cédula, no el nombre de Facebook. Entonces, mira que hay cosas tan sencillas como bloquear el nombre de usuario que puede aumentar increíblemente el nivel de seguridad, porque si yo ya con un nombre y con un correo yo no puedo comunicarme con la persona porque no sé el nombre. Entonces son pequeños datos, pequeñas regulaciones que son importantes tener en cuenta. Bueno, ya hablando un poco más sobre diseño de estrategias éticas en cuanto a la publicidad personalizada, te quisiera preguntar cuáles consideras que son las mejores prácticas para diseñar estrategias de publicidad personalizada que sean efectivas, pero a la vez sean éticamente responsables.